Pablo, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Denis. Bueno, ¿Cómo estamos? ¿Estamos todo para bien. empezar? Mira, te falta nada, está a punto. Todo Listo. tuyo. Estoy acá por si acaso Bueno, tenés gracias, Denis. de nuevo. Bueno, chao. Bueno, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a este seminario de desarrollo no convencionales, 10 años de vaca muerta. En este sexto encuentro vamos a escuchar a Igor Uvarov de Rogi y Andrés Eskenazi junto a José Viramonte de IPF, quienes compartirán sus experiencias sobre geonavegación de pozos horizontales para el desarrollo de shale. Cada uno expondrá sus temas durante 20 minutos y al finalizar ambas charlas tendremos otros 20 minutos de preguntas y respuestas para los tres oradores. Un punto importante es que las preguntas deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas que encontrarán dentro de la barra de opciones de Webex. Y durante las presentaciones pueden ir escribiendo esas preguntas que serán leídas y respondidas al final de las exposiciones. Les recuerdo que durante toda la sesión tendrán sus micrófonos y cámaras apagadas. Muy bien. Antes de darle la palabra a los oradores, haremos una breve introducción sobre el Seminario de Desarrollo de No Convencionales. Esta es una actividad organizada por la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG. Proponemos compartir experiencias sobre desafíos comunes que enfrentamos en el desarrollo de plays no convencionales tipo shale, tanto en Vaca Muerta como en Norteamérica. Y esperamos poder discutir qué hace falta para desarrollar Vaca Muerta de una forma eficiente y sostenible en las próximas décadas. El seminario tiene varias etapas que llegan hasta la Conexpo del 2022 en Mendoza. Hoy daremos inicio al sexto encuentro de sesiones online que continuarán durante septiembre y octubre. Esperamos cerrar con una sesión presencial una vez que finalicen las restricciones debidas al COVID-19. La fecha que recordamos con estos encuentros marcan el comienzo de Vaca Muerta como reservorio no convencional. Durante junio y julio del 2010, YPF completó y ensayó el pozo Loma La Lata KX1. El 26 de junio se cumplieron 10 años de esa primera fractura y este es el registro de fractura que confirmó que era posible fracturar Vaca Muerta. Muy bien, para la presentación de hoy vamos a escuchar a tres protagonistas de Vaca Muerta y de otros campos en Estados Unidos. La primera presentación va a estar a cargo de Igor Uvarov. Igor es geólogo con máster en geofísica de la Universidad Estatal de Moscú. En 2008 se unió a ConocoPhillips, donde se desempeñó como geólogo participando en diferentes proyectos, incluyendo el desarrollo de no convencionales en la cuenca de Permian al oeste de Texas. Igor actualmente es director de operaciones y cofundador de Rogi Inc., una empresa con sede en Houston que se especializa en el desarrollo de soluciones de geonavegación, perforación en tiempo real y trabajos de servicio relacionados. En Rogi, Igor gestiona el desarrollo, marketing de los productos y servicios de TI. En la segunda presentación vamos a escuchar a Andrés Eskenazi y a José María Viramonte. Andrés es geólogo egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Ingresó en el año 2010 a YPF como geólogo de exploración no convencional. A partir del año 2012 se desempeñó como geólogo de pilotos no convencionales hasta el año 2018, donde trabajó en el armado y puesta en funcionamiento del equipo de geonavegación propio de YPF, del cual forma parte hasta la actualidad. José es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó una maestría en geociencias en la Universidad de Brasilia. En 2008 se incorporó en Schlumberger como geólogo de geonavegación, trabajando en diferentes cuencas de Latinoamérica y Mar del Norte. Desde 2018 forma parte del equipo de geonavegación de YPF para el desarrollo de Vaca Muerta. La sesión de hoy trata sobre geonavegación aplicada al desarrollo shale, tanto en Vaca Muerta como en otras cuencas de Estados Unidos. Y las preguntas son las que se ven en pantalla, o sea, las preguntas disparadoras de este encuentro son las que se ven en pantalla. ¿Por qué es necesario geonavegar los pozos de un desarrollo shale? ¿Cuáles son las mejores prácticas de geonavegación? ¿Y hasta cuánto se puede ajustar el espesor de una ventana operativa?
Por último, planteamos una pregunta y la hemos planteado en todos estos encuentros, que es ¿dónde estamos en la actualidad y qué hace falta para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta en la próxima década? Antes de comenzar con la presentación, los invitamos a participar de una breve encuesta que aparece en la pantalla, a la derecha de la pantalla. Tienen los próximos 5 minutos va a estar activa, así que si la pueden ir respondiendo, le vamos a agradecer y vamos a mostrar unos resultados al final de esta presentación. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra a Igor Uvarov. Igor, are you there? Let me check if... Okay, I can see you. Your microphone is mute. You can start your presentation. Okay. Good morning, everyone. Hope you can hear me well. Let me share my screen, and I will start the presentation. Today I'm going to talk about geosteering. Sorry that I speak in English. My Spanish is not really good. Hope you can understand everything. So today I'm going to talk about geosteering and about the past of geosteering, about evolution of geosteering, and about trends and future of geosteering. So before I start, I just want to say a few words about our company and why we were invited to make this speech about geosteering. Roja as a company was established in 2013. We have office. Our headquarters is in Houston, Texas. We also have 2 offices in Argentina, in Buenos Aires and in Neuquén. At the moment, we are number 1 geosteering solution in North America. So we, from one side, we are IT company developing solutions for geosteering and well placement. And from our side, we are a service company, so we provide the service for geosteering. And at the moment, in Vaca Muerta, almost all the operators use our solutions for geosteering, and we cover roughly 80% of all the geosteering projects in the USA and almost half of the geosteering projects in the world. With almost 350 clients all around the world. So we know about geosteering, and geosteering is our number 1 specialization. So today I will share our experience, our knowledge, and what we learned in the last 8 years in geosteering domain. So first I will start with basics. I mean, most of you probably know about it, but just for some of you who are not familiar with geosteering, just want to give a kind of quick introduction. So what do we do when we decide to drill a well? First, we identify our target formation. In Argentina, it's Vaca Muerta formation, and there are in different basins there are different target formations. There are certain desired properties associated with that formation. It's low gamma ray and high total organic content, low water saturation, high porosity. So first, what we do, we just plan a well trajectory. We always have a well trajectory. Then we land the well in a target formation. We always have what is called target zone or a sweet spot, the zone where we would like to place our lateral. And then we'll drill our lateral. What is important to understand is that geosteering is not following a planned trajectory. In the past, when it was also only started like 10 years ago, people were just following a well trajectory and nobody performed geosteering. But geosteering means you need to change the well trajectory while drilling. So you constantly change your well trajectory. You build what is called geosteering model in real time using your real-time logs, and you constantly change. You see, like in this a simple example, your trajectory is always deviating. So your goal is to stay in the target zone. So now let's talk about target zones. Here are a couple examples of what is called stacking and spacing, and those are screenshots from investor presentation of different US companies. I will start with this picture.
it's an evolution of stacking and spacing from 2012. So before 2012, people didn't perform with geosteering, and you see it's a gun barrel plot, so it's like a wells oriented towards us. You see, nobody did the geosteering, and the wells were just randomly drilled. And it's really difficult to drill infill wells. So some areas are kind of lost. I mean, you cannot drill the infill wells. Then people realized that in order to achieve high recovery factor and high EOR, they need to perform so-called staking and spacing. So staking is a distance between your wells vertically, and spacing is distance between your wells horizontally. So people started to drill, perform a geosteering and drill wells with high precision. So, for instance, in EOG, one of the key to success in unconventional development point out that the precision targeting is what is what they really try to achieve. And they mentioned that it was in 2018. They mentioned that in the past the window was 150 feet, which is 50 meters, and now we're talking about 20 feet window. In fact, it was in 2018. This year, this window it's even thinner. So we're talking about 10 feet window, which is like around 3 meters, and I'm going to talk about that today. So it's very important to be really precise when you target a certain formation. Here is an example from Eagle Ford illustrating the same message. It's an example from 2010, really old well, and you see this well hasn't been geosteered. So we just followed the plant, and I also marked the drainage zone. So here is a drainage zone, the zone where we produce oil from. So you see there are some zones beneath that well that are lost. I mean, you cannot drill infill well here, and so the oil here will be never produced. So your recovery factor is really low, and your from this area is really low. And how would you do it now, and how people do it now in Eagle Ford? They precisely drill multiple stacked laterals at the same distance from each other, and it allows you to significantly increase your recovery factor and significantly increase your EOR, because now you use specific staking and spacing, and you try to come up with this kind of pattern when you develop unconventionals. Here is on this slide you can see the gun barrel plot. Gun barrel plot is very essential to check how precise you are in geosteering, and the gun barrels plots are being used by all oil companies at the moment, and I know that in Argentina companies use it as well. So here on the plot you can see some old wells, like for instance this well, because you see it kind of it was drilled in some random place, and it has some deviation in terms of trajectory, and you can see the new wells that are drilled really precisely in a nice spot, and it's not deviating vertically. It sits in a very narrow target window. So it's what we're trying to achieve. So what enables precision targeting and well staking? There are certain new geosteering technologies that were introduced 8 years ago that helped really to improve the precision of targeting. So let me name all of them. You're probably aware of them, but I will just illustrate for some of you who are not familiar with those techniques. So first technique, the first achievement is what is called strat-based geosteering. So strat-based geosteering is quite new. It wasn't available before we started to develop unconventional. I have a small video showing that.
So what we do here, we use what is called TVT scale. It's not TVD, it's true vertical thickness scale. And so we have our type well, and we project the logs from horizontal wells in real time towards the type well. Then we stretch and squeeze it just to identify the good match versus type well. And whenever we do that, at the same time, we calculate the depth of the formation in this specific segment, and we come up with the realistic, the actual geosteering interpretation. And by doing that, we kind of can understand where exactly in the formation the well is positioned. Strat-based geosteering is essential for precision targeting. It was the most important achievement of that helps to develop unconventionals. Let's go next. The second reason for precision targeting is what is called multilateral well geosteering. It's kind of a very simple concept. Because you drill stacking wells, wells in stacked, you start with the bottom well. So you drill this well first, then you drill the second well, third well, and you have when you drill first well, you have it available. So you can just plot it on the same cross section, and whenever you drill your next well, you already know your structural plan. You already know the depths of the formation. You already know what kind of geology to expect, what kind of gamma ray deviation to expect. So it's kind of simplify your life, and it makes your geosteering more precise. The next thing is what is called multi-type well geosteering. Again, the concept is quite simple as well, but it's very powerful. So whenever you drill your well, you start geosteering versus one type well, and you can geosteer half of a lateral using one type well. When you switch type well, somewhere in the middle of your lateral, and geosteer versus second type well. These days, with really long laterals that are being drilled in the US, sometimes people geosteer with 3-4 type wells because really the only goal they have is just to make sure they can place the well properly and precisely. I would like to talk about some cost reduction that geosteering helped with. And first thing is what is called pilot holes elimination. So in the past, when we just started developing unconventionals, in order to drill a horizontal well, you always drill a pilot, right? You drill a vertical well just to identify your geology first, run logs and do all kind of things. But when people realize that with strat-based geosteering, they can use a feature called pseudo-type well. So after they drill one horizontal well, they can build what is called pseudo-type well. So it's not the actual type well, it's a pseudo-type well. And just use this pseudo-type well to drill their next well as a pilot. I mean, it will act as a pilot. So this simple technique that we had in the software helped us to eliminate the number of pilot holes. And if in the past for each horizontal we had a pilot, now there are just really rarely you drill pilots because you can always build a pseudo-type well. Another factor of cost reduction is simplification of your DHA string. And when the geosteering started in unconventionals, the first thing that people did, they just use the full LWD suite with quad combo and image logs to drill a well because it's what they used in conventional reservoirs. But soon they realized that whenever they use the modern geosteering techniques, they can use just simple gamma ray tools and they get significant savings. So we're talking about $500,000 per well of savings. And at the moment,
around 90%, maybe even 95%, just using only gamma ray. There is some tendency to drill wells with gamma ray image logs because gamma ray image logs are of the same cost as a regular MWD gamma ray, almost the same cost, but just give it like significant better result in terms of the geosteering. However, of course, LWD logs are still important for reservoir characterization, and we need to admit that. But you don't need to run LWD on every well. You just can run it on every 30th or every 50th well, and just to get the reservoir properly characterized. The next topic I would like to talk about is seismic. I personally geophysicist by background, so seismic is very important to me as a discipline, and I would like to talk about how seismic is related to geosteering. When we talk about that, we need to mention what is called cone of uncertainty. On this slide with black, you can see trajectory in black. And with red, you can see the cone of uncertainty. So really, if you plot your trajectory on top of a seismic, there is uncertainty. This uncertainty is increasing towards the toe of your well, and it gives you what is called cone uncertainties. You really don't know where your well is placed. It can be here, it can be here, it can somewhere between inside that cone of uncertainty. And if we just take our seismic interpretation, you can see that your wells can be inside your interpreted seismic horizon, or it can sit outside of your interpreted seismic horizon. The beauty of geosteering is that in geosteering we operate with exact stratigraphic position of the lateral. That's why we work in TVT scale. And really what geosteers need, they need to understand where is your target formation, not in terms of depth, but in terms of geology, in terms of a gamma ray pattern. And then they can drill and stay within a specific geology, within specific stratigraphic interval. By doing that, we'll eliminate the influence of cone of uncertainty in geosteering. It's a very important concept. I'm not trying to say that seismic is not important. Please understand me correctly. Seismic is extremely important for geosteering, but seismic gives you a guidance. It gives you guidance and gives you understanding how your horizons are placed and where, and then by performing geosteering, you precisely identify your stratigraphic position and you precisely place your well. Here is the difference, the example of the difference between your seismic horizon showed with a dashed line and the geosteer horizon. You see there is a significant difference between those. Geosteering gives you more precise identification of your reservoir. So another part of my presentation is about new trends and what we expect in geosteering domain in the next 5-10 years. So the first trend is that people are in US and I know in Argentina it happens as well, are building so-called decision centers or drilling centers, real-time operation centers. The problem is that in geosteering and well placement, that there are a lot of people involved in that. We have directional drillers, drilling engineer, operation geologists, asset geologists, geophysicists, and ideally you would like all those guys to sit in one room because with drilling rates of 100 meters per hour, when you really need to make a really fast decision. So it's a tendency to put all the disciplines, people from disciplines in one room, so they can, quickly communicate and make a fast decisions. Another tendency is a usage of a cloud environments. We all live in a modern world, and we know that how cloud helps us to communicate to each other, and it's very important technology because you can store all your data on the cloud, and you can
access it from different location. I know YPF is using it a lot, and people from New can access it with data, and people from Buenos Aires can access it. Especially in this COVID situation, people are sitting at home, they can access the same cloud database. You can be in a business trip, you can be on a rig site, and everyone can access the same data set. It's extremely important for good communication and for decision making. It's also important that you keep not only geology data, not only geosteering data, but also drilling data in the same cloud environment. So you can get access to all your data in the same time from any place at any time. So another new technology that are being really developed at the moment is what is called automated geosteering, and here's a video how it works. So this automated geosteering is done by machine. There is a machine learning automated technique that is performing the geosteering, and there are several implementation of that. So first, you can use it as an autopilot. It's like on a plane. You still have a pilot that need to supervise, but you have an autopilot that can kind of lead your well. You can have run it as a second opinion. When you drill your well, you always need to check versus some other result, and it's good to have a second opinion. And it's very important for faster steers. When you have like thousands of wells drilled, and you need to do the analysis of your 1,000 wells around you, you cannot just steer wells manually. But you can run your algorithm, and instead of 1 month of manual geosteering, you can come up with geosteering interpretation within like half an hour for thousands of wells around you. So it's extremely beneficial for steers. At the moment, it just started. Automated geosteering is just started, but it's only like maybe 3-5 wells 35% of the wells in the U.S. that are being drilled with automated techniques. But it's growing. It's growing, and we expect this technology to be used a lot. The next technology that I would like to mention is trajectory survey correction. I talked about cone of uncertainty already, and we also only have survey stations where we measure the actual trajectory and the inclination azimuth. But between the survey station, it's kind of uncertain, and it's important to run what is called continuous inclination, and to perform various of trajectory corrections while drilling. Everything should happen while drilling, not after drilling. And if you perform that, then you get much more precise estimation of your trajectory. On this picture, you can see the example. It's the same trajectory, black and red. But black is just your survey stations, and the red is your continuous inclination plus stations plus additional corrections. So you see how significant the difference between uncorrected and corrected trajectory. Another trend, another tendency is usage of Python. Python is the most popular language in the world, programming language in the world, and people use Python a lot for different kind of analysis. I mentioned already gun barrel plots. Gun barrel plots is essential to check how precise you are. Every time you drill your laterals, you need to build a gun barrel plot. So you build scatter plots, different kind of histograms, run analytics, route calculation, and as well as we are dealing with huge data sets. We're dealing with hundreds and thousands of wells. It's impossible to do it in Excel or to do it manually. You need to run some programming tools. So we clearly see the tendency of regular like geology and geosteers to use a Python in the everyday routine, everyday work. And the last trend that I would like to cover is called well placement and completion optimization. When it's all just started, people used physics-based approach. When I say physics-based approach, they run a different kind of software to
to measure the height of the fracture, to the size of the fracture, to identify what kind of fracture we're gonna get while performing completion. But now it's all switching to a statistics-based approach. In statistics-based approach, you're not building your frac simulation. Instead, you take all your data, which sits in your cloud database, and run various AI algorithms to predict the correct completion design. Why geosteering is important here? Because geosteering is essentially, it gives you the exact position of the well inside the reservoir. Remember again about a cone of uncertainty. If you just load your trajectory, it won't give you the exact position. Only geosteering give you exact position in the reservoir. So what people do, they use like some input variables. Those can be geosteering interpretation, different kind of completion parameters. Those can be hundreds of different completion parameters, like volume of proppant, volume of water pumped, etc. And they have output variables like production within a certain period of time, or EOR. And they run the AI algorithm, and they come up with correct design, the completion design, and correct well placement, because it's also you can predict and what kind of a correct well placement gives you the better performance, better production. So, for instance, if you land the well in this horizon, or you land on these depths within this formation, what would be the difference in your production? Only statistical approach can give you that. So this approach is very important. Just want to highlight that. Yeah, I guess it's all from my side. Yeah, thank you very much for listening. If you have any question, I'll be happy to answer. It was very clear, interesting as well. Ok, vamos a continuar ahora con las presentaciones de Andrés Ashkenazi y José Galante. Andrés, José, ¿están para presentar, por favor? Sí, dame un segundo, comparto la presentación. Sí, los estamos. Excelente, nos vemos. Bueno. Gracias. Listo. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos los asistentes. Les vamos a comentar un poquitito cómo ha sido la evolución del geosteering en el Play Vaca Muerta durante estos 10 años de historia, cuál es la situación actual y cuáles son los desafíos que se vienen por delante. Brevemente, les voy a pasar la agenda. Definir bien cuáles son los niveles de navegación en Vaca Muerta, un comentario rápido sobre eso. El modelo de subsuelo y la medición de las herramientas, qué tipo de incertidumbres nos generan y cómo nosotros podemos salvar esas incertidumbres con la geonavegación. Asociado a eso, cuál es el impacto de la geonavegación en nuestros proyectos. Y como les comenté, un rápido repaso de lo que ha sido posicionamiento de pozos horizontales durante estos 10 años. Vamos a pasar a ver principales características del Play no convencional Vaca Muerta que impactan directamente sobre la geonavegación, el tipo de herramientas que se puede utilizar, la continuidad lateral como una característica importante, y la heterogeneidad vertical. Después, una breve discusión y pasamos a algunas conclusiones. Bien, ¿es Vaca Muerta todo lo mismo? Es la primera pregunta. Durante años hemos desarrollado Vaca Muerta con pozos verticales por una característica importante que tiene, que es su gran espesor. Los espesores van desde 50 a 450 o 500 metros y hasta más en el centro de Cuenca. Eso hace que se haya podido desarrollar durante años con pozos verticales, pero a medida que se va avanzando en la curva de aprendizaje se fue definiendo distintos niveles con mejores características petrofísicas y geomecánicas. Estos niveles tienen espesores variables, hay entre 2 y 5 niveles, depende de la ubicación geográfica, y los espesores pueden ir desde 10 hasta 30, 35 metros de espesor. Eso ya nos lleva directamente a pasar, se hizo un viraje de pozos verticales a pozos horizontales, y de este espesor que estamos hablando, no se puede posicionar el pozo en cualquier ubicación sobre esos niveles, sino que debe ir en ubicaciones específicas para poder
contactar el mayor volumen de roca con la fractura hidráulica. Esto hace que de esos 30 a 35 metros tengamos una reducción de los niveles de navegación que van entre 5, 10, 12 o hasta 15 metros como máximo. Esto es una característica importante, ¿sí? Porque directamente, sí o sí tenemos que trabajarlo con pozos horizontales, y ahí es donde entra en juego un poco la geonavegación. Bueno, luego de definir esas ventanas que como comentó, tienen que ser entre 6 y 15 metros, hay que planificar los pozos horizontales que irán a los diferentes objetivos, y para esto se genera un modelo de subsuelo, el cual se construye a partir de datos sísmicos y de pozos de referencia, pozos verticales que existen en la zona. Este modelo de subsuelo va a presentar una incertidumbre importante debido a la resolución misma de la sísmica y al espaciamiento que existe entre estos pozos horizontales, que pueden variar entre cientos de metros hasta kilómetros. Sumado a esta incertidumbre está lo que mostraba Igor, la incertidumbre generada por la propia perforación, la cual va generando ese cono de incertidumbre, esa elipse de incertidumbre a medida que profundizamos en los pozos horizontales, en donde la mayoría de las veces ese cono de incertidumbre es mayor al objetivo mismo. Llegan al final, en el ending point del pozo, a una elipse que tiene un eje mayor a 40 metros, cuando estamos hablando de objetivos máximos que nosotros manejamos entre 10 y 15 metros. Entonces, teniendo en cuenta la escala que se muestra en la imagen, que podemos ver entre un reflector, entre un marker y otro de 40 metros, imaginemos que vamos a perforar ahora un pozo horizontal a 3.000 metros de profundidad en un objetivo de 6 a 10 metros. Esta perforación del pozo se puede hacer de dos maneras. Una manera es de forma geométrica, o sea, si vas al slide anterior, imagínense un pozo en donde se planifica una trayectoria y se perfora, se va a perforar este pozo siguiendo perfectamente esa trayectoria planificada a 3.000 metros de profundidad en un objetivo de 6 o 10 metros. Tomando como analogía, sería como tratar de enhebrar, en el otro slide, este hilo a través de todas estas agujas, o sea, y con los ojos vendados. O sea, entonces, la perforación geométrica, siguiendo esa trayectoria planificada, tomando esta analogía, sería como esto. Ahora bien, en contraposición a la perforación geométrica, podemos perforar un pozo mediante la geonavegación, en donde sería la misma situación de enhebrar este hilo a lo largo de estas agujas, nada más que sin la venda en los ojos y con la ayuda de una lupa. Entonces, que quede claro, la geonavegación minimiza las incertidumbres existentes y aumenta las chances de éxito para un óptimo posicionamiento de los pozos. Ahora bien, ¿en qué consiste la geonavegación? Consiste en posicionar los pozos horizontales dentro del objetivo, optimizando la tasa de penetración. Para esto se bajan herramientas de LWD, exactamente, en donde los sensores, que pueden ser sensores que van tomando información sobre las propiedades de la roca, que pueden ser gamma ray, resistividad o sónico, van adquiriendo esta información a medida que vamos perforando el pozo. Estos registros se envían por medio de pulsos de lodos hacia superficie, y en superficie el equipo de geonavegación adquiere y procesa estos datos en tiempo real, lo cual le permite
ir modificando y actualizando el modelo de subsuelo para mantener la trayectoria dentro del objetivo del reservorio. Al mismo tiempo, esto le permite ir tomando decisiones en tiempo real para mantener esa trayectoria dentro del objetivo. Estas decisiones en tiempo real son en comunicación directa entre el geonavegador y el operador direccional que se encuentra en el campo. Ahora bien, ¿por qué entonces la importancia de la geonavegación? En el desarrollo de los plays no convencionales, las empresas operadoras tienen un objetivo principal que es bajar el costo de desarrollo de los pozos o de los proyectos. Este costo de desarrollo está marcado o definido por dos variables. Una, que son los costos, y por otro lado, la EUR o la producción que va a tener ese proyecto. Entonces, la geonavegación tiene un impacto directo en estas variables, en donde en la EUR o producción, que va a depender del objetivo donde se perfora, y el porcentaje en zona que tenga el pozo dentro de ese objetivo, va a impactar directamente en esta variable de producción. Entonces, si tenemos u optimizamos el posicionamiento del pozo con un mayor porcentaje en zona, vamos a tener mayor producción, mayor EUR, o sea, bajamos el costo de desarrollo del proyecto. Asimismo, con respecto a la otra variable, que son los costos, la geonavegación también impacta desde el punto de vista de que buscamos niveles con mejor tasa de penetración, bajando los tiempos de perforación, lo cual impacta nuevamente en esta variable de costos, y así bajar el costo de desarrollo del proyecto. Entonces, ¿por qué geonavegamos? Porque vamos a minimizar las incertidumbres que existen del modelo geológico, de la perforación, y vamos a través de un buen posicionamiento del pozo, maximizar la producción, bajando los costos de perforación y del desarrollo del pozo. Próxima. Un poquito para mostrarles entonces cómo fue la historia del posicionamiento de pozos horizontales a lo largo de estos 10 años. Como se mencionó al principio y porque estamos acá, el primer pozo con objetivo Vaca Muerta no convencional fue perforado en 2010, el CARS. Recién en 2011 se hizo una prueba con pozos horizontales, ¿sí? Pero eso no fue desarrollado de esa manera en el play en sus primeros momentos, sino que fue desarrollado con pozos verticales. Cuando aumentó el conocimiento y demás, se empezó a perforar con pozos horizontales a partir del año 2014. Ven ahí una curva en la parte inferior, la que está en verde son la cantidad de pozos, ¿sí? Perdón. Lo que está en verde acá es la cantidad de pozos horizontales perforados por año, ¿sí? Y en azul se puede ver la cantidad de pozos no geonavegados. Hasta ese momento, hasta el año 2016, va prácticamente una solapada con la otra y sin tener pozos geonavegados. Se hicieron algunas pruebas en el año 2015 con compañías de servicio que trajeron geonavegadores del exterior y se hicieron buenas pruebas de geonavegación. Se siguió trabajando no de manera geométrica como comentaba José anteriormente, sino que es una especie de mix, digamos, con seguimiento en forma periódica, trabajando con software de correlación convencionales, tratando de posicionar de la mejor manera en el landing point con un buen aterrizaje y siguiéndolo con geólogos operativos o geólogos de estudios. Eso se fue llevando durante bastante tiempo. En 2017 se comenzó con un periodo de pruebas, ¿sí? De software específicos de geonavegación, y se hicieron con algunos pozos horizontales, se hizo una práctica de geonavegación con geólogos operativos que estuvieron llevando el proceso durante las 24 horas. De esa manera tuvimos muy buenos resultados y de posicionamiento de pozos y también de práctica para entender cómo se podía llevar adelante esta disciplina. Desde ese momento hasta junio de 2018 fuimos preparando todo en YPF, considerando los recursos y demás para
poder poner en práctica lo que es el equipo de geonavegación de YPF. A partir de ese momento, como les comenté, se empieza a geonavegar la totalidad de los pozos horizontales perforados en Vaca Muerta por el equipo propio de YPF. Al día de la fecha, llevamos más de 200 pozos geonavegados con muy buenos resultados de posicionamiento y trabajando en conjunto desde Loma Campana con ingenieros de monitoreo, ingenieros de perforación, geólogos de estudio y geólogos operativos para obtener ese objetivo conjunto, que es el que menciona José en la filmina anterior, de disminuir los costos operativos y aumentar la productividad de los pozos. Algunos comentarios, y con respecto a esto, como les dije, son cerca de 200 pozos geonavegados y hay todo un proceso anterior de conocimiento de la disciplina. Nos permite haber tomado un montón de lecciones aprendidas y entender muchísimo más qué es lo que mejor aplica en Vaca Muerta, y les voy a pasar algunos tips, algunas características especiales de la geonavegación en este tipo de play. La primera es el tipo de herramienta. La geonavegación, los sensores que se pueden bajar para hacer el log well drilling, o sea, tomar los datos del subsuelo mientras se perfora. Hay toda una suite de perfiles que se pueden bajar, en general son muy similares a los perfiles que tenemos disponibles en Worldline. Vamos a contar ya el final. La mejor herramienta la que nos da mejor respuesta en este caso es el Gamma Ray, ya lo había mencionado Igor para los plays de Estados Unidos también. ¿Por qué se da esto? Y está muy asociado al sistema depositacional de Vaca Muerta. Como saben, son depósitos marinos. Estos depósitos marinos, caracterizados por fangolitas, intercalaciones calcáreas, margas, con mucha cantidad de materia orgánica, tienen asociado a las arcillas potasio y torio y asociado a la materia orgánica el uranio. Esos son los tres componentes que nos permiten tener una respuesta del gamma ray natural, y a su vez la intercalación con niveles carbonáticos hace que el gamma no dé respuesta en esos casos y genera firmas muy características del gamma ray. Entonces, ya se había comentado, pero es un registro en Argentina muy accesible, hay mucha disponibilidad, es bastante robusto, no genera tantos problemas operativos, relativamente barato, ¿sí? Y muchas compañías lo tienen disponible. Por eso es la mejor opción, es la que mejor respuesta nos da y la que menores costos operativos tiene. Entonces, la mayor parte de las operadoras tienen como primer perfil de referencia y con el que se navega es el perfil de Gamma Ray. Asociado a esto se pueden sumar, y se han hecho pruebas con perfiles de resistividad, sónicos y demás. Asociados a veces dan alguna respuesta adicional que permite mejorar la geonavegación, y en casos, por ejemplo, donde tenemos posibilidad de encontrar cuerpos ígneos y donde el gamma ray no muestra una diferencia, la resistividad se muestra como un buen perfil para solventar la interpretación. Asociado al perfil de gamma ray average, que mide un promedio en toda la pared del pozo atravesada, tenemos dos tipos de perfiles. Por un lado, se puede utilizar el gamma ray espectral, que divide en sus componentes de potasio, uranio y torio. En algunos casos, como la cocina, permite solventar un poquito más la interpretación, pero no es usado en forma muy genérica. Y lo que sí se utiliza bastante en el caso de Vaca Muerta es el perfil de imagen de gamma ray, porque permite, ya que tenemos mucha cantidad de intercalaciones y se identifican con el perfil de gamma, permite entender si nos estamos moviendo estratigráficamente hacia arriba o hacia abajo, lo cual es muy útil, ahora van a ver, en los casos que tenemos alta heterogeneidad vertical. Perfiles de resistividad permiten ver en profundidad, pero en este caso no dan mucha respuesta. Tiene grandes ventajas el gamma ray. La limitante, podríamos decir, que tiene en este caso es que es un perfil que lee la pared del pozo, no lee en profundidad, por lo tanto da una respuesta del tipo reactiva. Es decir, yo entiendo qué es lo que estoy viendo una vez que lo estoy tomando con el sensor y que ya lo perforé, o sea, ya está atravesado con el trépano, porque los sensores pueden estar entre 2 o 3 metros hasta 20 o 25 metros separados del trépano. Es decir que una vez que yo tengo esa respuesta en superficie, yo ya atravesé gran parte de la roca y posiblemente tenga que tomar decisiones con retraso. En objetivos convencionales
se utiliza la resistividad que lee en profundidad para determinar, antes de perforar, dónde están esos límites que se quieren evitar y trae alguna ventaja adicional. Esto se puede salvar un poco con la segunda característica del play, que es la continuidad lateral. Por lo mismo, por ser depósitos marinos, acá pueden ver un corte sísmico, está tomado del libro de la transecta, del capítulo de Loma Campana, lo elaboró Franco Vittore. Los marcadores más rojos que ven en la parte central, más fuertes que ven en la parte central, en el naranja y violeta además, corresponden a la base de Vaca Muerta, y ustedes pueden ver que a pesar de las variaciones estructurales, presentan una continuidad a lo largo de un montón de kilómetros. Esa continuidad es lo que se utiliza cuando yo tomo un pozo de referencia, tomo las propiedades de ese pozo de referencia en cuanto a gamma ray y demás, y la tengo que utilizar para modelar durante la geonavegación. Entonces, a pesar de que yo estoy tomando, como les dije, datos de gamma ray que leen sobre la pared del pozo, la seguridad que tengo es de que esa propiedad se puede mantener durante mucha cantidad de metros. Si nos movemos hacia arriba en la columna, pueden ver que ya zonas más progradacionales, que la continuidad no es de tantos kilómetros. En el sentido del avance de la progradación, las variaciones son mayores, y cuando nos movemos perpendicular a la progradación, son un poco más continuas las propiedades. Por eso siempre hay que tener en cuenta ese contexto estratigráfico para definir qué pozos de referencia utilizo y cómo hacer la geonavegación. Pero esto es una gran ventaja y una gran diferencia con respecto a objetivos convencionales. Por ejemplo, sistemas de depósitos fluviales presentan variaciones a la escala de metros y no están así directamente en Vaca Muerta. Si esto lo llevamos para observar en perfiles, son 3 perfiles de pozos, uno separado 8 kilómetros y otro cerca de casi 20 kilómetros. Pueden ver que la respuesta, esto es todo el ciclo Quintuco-Vaca Muerta a escala de perfiles. Los grandes ciclos de variación de nivel marino se ven en los 3 pozos, y como les comenté, cuando nos vamos haciendo un foco sobre la parte inferior, está platinizado a la base de Vaca Muerta, pueden ver que las propiedades a lo largo, fíjense este caso del pozo del centro y el de la derecha, tenemos casi 19 kilómetros de diferencia y las propiedades aún se mantienen, por lo menos en cuanto a gamma ray, se mantienen bastante constantes. Una salvedad con respecto a esto es, la continuidad se da mayormente en los niveles altos de gamma, porque están asociados al tipo de depositación, y los niveles de bajo gamma, con mayor presencia carbonática, pueden presentarse en forma errática, porque pueden deberse a nódulos o variaciones de espesor de los niveles carbonáticos. Entonces, siempre es bueno tener eso en cuenta al momento de hacer una correlación a cierta cantidad de kilómetros, porque cuando aparece algún punto de discusión, tratar siempre de apoyarse en los valores más altos de gamma y no tanto en los valores bajos, que justamente, como les digo, pueden presentarse de forma intermitente en algunos casos. No es así siempre, pero se puede tomar esta referencia. Un poco asociado a esto también está la heterogeneidad vertical. Esos ciclos que yo les comentaba a nivel macro, a nivel formacional, también se pueden repetir a pequeña escala, a la escala de metros, cuando estamos haciendo un zoom sobre la columna vertical. Pueden ver, en este caso, cómo el perfil que vemos de gamma ray muestra, ¿sí?, un montón de picos y valles que en general repiten las propiedades. Si vamos a hacer un foco sobre la parte inferior, fíjense cómo 2 ciclos pequeños, ¿sí?, de variación del nivel del mar están muy representados y son similares, lo que puede traer algún tipo de complicación al momento de geonavegar. Que estas respuestas de gamma sean similares no quiere decir que la respuesta petrofísica sea la misma. Es decir, que yo tengo que tener muy claro esto, porque lo que tengo que tratar con el perfil o con las geonavegaciones es de posicionarlo estratigráficamente utilizando el gamma como forma de anclaje. El perfil en sí mismo, el perfil de gamma, no indica características petrofísicas, y además, por más que tuviera algún tipo de indicación, yo tengo que entender el contexto. Ese contexto puede decir que yo en un nivel o en otro puedo estar más cerca de niveles duros o de niveles no deseables para la filmación o para el crecimiento de la fractura. Entonces, es clave tener esto en cuenta, ¿sí? Y el segundo punto, como les dije, asociado
a esto de la ciclicidad es que a lo largo de toda la columna vertical voy a ir encontrando mismos valores de gamma ray. A diferencia de algunos objetivos convencionales, donde está muy marcado, de acuerdo a algunos perfiles, la diferencia entre reservorio y no reservorio, donde yo puedo bajar, por ejemplo, una resistividad y que directamente me indique si estoy ubicándome o no dentro del reservorio. En este caso, el valor que yo estoy registrando en el gamma ray no indica precisamente si yo me estoy ubicando en ese reservorio. Es decir, puedo repetir varias veces el mismo valor y estar en posiciones distintas de la columna y por ende las condiciones son distintas. Esto es clave, ¿sí? Porque en general no son perfiles de interpretación petrofísica lo que se bajan, ¿sí? No se trata de tomar datos sobre el perfil, sino se utiliza como les dije antes, un anclaje a propiedades petrofísicas medidas con otros tipos de perfiles. Entonces, fíjense que las tres características que les estoy comentando y que hacen a la generación de vaca muerta son, en primer lugar, el tipo de herramienta asociado a la liturgia, por ende asociado al ambiente depositacional. El segundo, que es la continuidad lateral, también asociado al tipo de depósito marino, que es de gran ayuda cuando trabajamos con herramientas reactivas. Tener esa continuidad lateral nos permite identificar claramente dónde estamos, o nos permite a priori eliminar una de las variables, ¿sí? Y todas las variaciones que yo estoy registrando en subsuelo las puedo asociar a cambios en inclinación del modelo y por ende ir ajustando y tomando decisiones en base a eso. Y por otro lado, la heterogeneidad vertical a gran escala permite generar una firma, ¿sí? Que nos permite hacer esa correlación, y que luego, cuando vamos a una pequeña escala, hay que tener mucho cuidado con la repetición o la ciclicidad que se da para no caer en niveles no esperados. Bueno, ya a modo de discusión, conjunto de discusión y resumiendo lo expuesto, podemos decir que la geonavegación juega un rol muy importante en la optimización de los costos y producción, generando un impacto directo en lo que dijimos, el costo de desarrollo de los proyectos, o sea, incrementando la producción y bajando los costos. Asimismo, a partir de lo expuesto por Andrés e Igor, podemos, y las experiencias en los diferentes plays no convencionales, podemos ver que el gamma ray se posiciona como el registro principal, teniendo en cuenta sus costos, accesibilidad y valor para la geonavegación, lo cual no quiere decir que estamos en permanente estudio o análisis de incorporar nuevas tecnologías, evaluando los diferentes reservorios, y a medida que vamos ampliando los campos o los bloques, ir evaluando, incorporar nuevas tecnologías y nuevos registros. Asociado a esto, hasta ahora o actualmente, los bloques que se fueron desarrollando, podemos decir que fueron relativamente de una complejidad estructural y estratigráfica baja, y a medida que vayamos ampliando los bloques o el desarrollo de vaca muerta, seguramente se irá complejizando a nivel estructural, estratigráfico, y la geonavegación en ese punto va a jugar un rol muy importante, y la introducción de nuevos registros y tecnología también. A partir de la experiencia que hemos tenido desde la creación de la sala de geonavegación, desde nuestro lado vemos la importancia y la clave del trabajo conjunto entre las disciplinas de geología y perforación, en donde la geonavegación formó el nexo o jugó como nexo entre las dos disciplinas, y creemos que eso fue muy importante para obtener o llegar a los resultados y los objetivos propuestos por la compañía, ¿no? De posicionar el pozo en las mejores propiedades, pero también perforando y trabajando
tratando de optimizar esa tasa de perforación, de penetración, bajando los tiempos. Bueno, como últimos puntos y siguiendo la idea de Iván, que él presentó en los primeros charlas de este seminario. Andrés, el próximo. Y teniendo en cuenta el contexto actual de la industria, necesitamos ser más eficientes. O sea, la eficiencia en toda la cadena la necesitamos ser eficientes, en donde creemos que la geonavegación exitosa va a ser crítica e importante en la economía del desarrollo de los diferentes campos. Bueno, esto sería todo. En nombre del equipo de geonavegación, agradecerles al instituto, a los organizadores, a los participantes, y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés y José. Muy interesante la presentación, muy clara también. Muy bien, vamos a habilitar entonces el panel de preguntas y respuestas para ver las preguntas que hicieron. Muchas preguntas desde los participantes. Igor, from now is initiated the question and answer panel. If you can join, please. Antes de empezar, vamos a lanzar nuevamente la encuesta que lanzamos inicialmente. Le pedimos a los participantes si la pueden contestar, y el objetivo de hacer esta nueva encuesta es ver si tienen algún cambio de opinión después de haber escuchado estas presentaciones. Así que, bueno, los invitamos a responder la encuesta. Bien. I don't know. Okay, ahí lo veo a Igor. I have the first question for Igor. Let me check, Igor. Just a minute. Okay. The first question is, will automatic geosteering technology become good enough to cover 100% of geosteering jobs? What do you think about that? Yeah, it's a very good question. We see the tendency of automated geosteering to become a really reliable technique. However, I still believe that automated geosteering will cover only like from 50 to 70% of the geosteering, because there are always complicated scenarios. So we expect automated geosteering to be used on a simple wells, not complex wells, but on simple wells. Because for simple wells, you don't need a human involvement. But for complex wells, for difficult geosteering, when you need to integrate the data, where you expect some faulting, where you expect some lateral changes, you still need a human to make the decision and to supervise. So answering this question, from 50 to 70%, I believe the AG will cover. And the rest, we still need a human because we don't need the mistakes. I mean, if the algorithm makes a mistake, the well is in the wrong spot. It's not what we really want to do. In the same time, the preferred usage of AG is automated geosteering, as we call it AG, is well resteering. At the moment in US, for example, there are thousands, tens of thousands of wells drilled, and the people are always need to resteer them, compare them. Companies are selling acreages, buying acreages, and it's impossible to do it manually. It's the only way to do it is just to run automated geosteering, and then you can QC it manually, but resteering is only AG. Thank you. Ok, para Andrés y para José, para ambos. Ver. ¿Cuál es el impacto de geonavegar Vaca Muerta? ¿Cuál es a grandes rasgos? ¿Cómo ven el impacto de geonavegar Vaca Muerta? Ya lo mostraron, pero me gustaría escucharlo. Sí. En principio, lo que se puede medir directamente
es, o se puede hacer bastante bien, son los impactos en CAPEX, donde más que nada en lo que es avance de perforación, definir zonas de mejor avance y reducción de tiempos se puede identificar. Hay niveles que dentro de los objetivos pueden presentar hasta 10-15% de diferencia en la velocidad de perforación. Y con respecto a lo que es EUR, hay toda una cuestión que está en estudio, eso se está procesando, pero hay una cuestión de tiempos, ¿no? Entre que tenés el nivel navegado, perforado, hasta que se fractura y después con los tiempos de producción que se requieren para poder tener un valor confiable, digamos, que eso está en proceso y se están recibiendo esos primeros datos de pozos geonavegados, ¿no? Como les comenté, llevamos cerca de 2 años, pero los datos de ese tipo están llegando en menor cantidad de tiempo. La idea es definir eso, definir a grandes rasgos. Hay que ajustar un poquito el tema de los niveles de navegación. Está bastante clara la relación con la EUR. Hay distintas EURs de pozo tipo para distintos niveles de navegación, pero ya trabajar sobre una ventana de mayor detalle, como 4, 6 o 8 metros, hay que ajustar un poquito qué impacto tiene eso. Eso no está definido actualmente. Okay, gracias, Andrés. For Igor, I have a question for you. Why in the modeling is not observed the gamma ray, the dynamic gamma ray of the pilot well? Why is only used the American method to modeling? It's a bit specific, but can you tell us about the dynamic gamma ray, please? Yes, thank you for this question. What you refer to by dynamic gamma ray is called model-based geosteering. So it's old classic technique that has been used since the 80s. It's primarily was used in conventional, and there is a significant difference between model-based and strut-based technique. Strut-based is what you call like American type of geosteering. American way of geosteering. There are several advantages of strut-based. First of all, it's more precise. You work with a log in a vertical track, so you operate with a log. In model-based, you operate with a model. So you just change the model and receive a response. In strut-based, you operate with a log. So you can just do very precise changes of your logs. Second, in strut-based, you can correlate to itself, which is impossible to do in model-based. So if you land a well, your gamma ray pattern can change, and then you can correlate not only to type well, but also to itself, to what you achieved while landing. And if you kind of cross a certain interval several times, you can still continue the correlation to itself. You can do pseudo-type well. I mentioned pseudo-type well, very important technique to eliminate the pilot wells. And there are several minor things that really made it way better technique comparing to model-based. At the moment, there are like 0 wells in US drilled with model-based technique. So all wells are drilled with strut-based. It's a standard. It gives way better results. Everyone accepts that, and I think in the last 5 years I didn't see a well drilled with model-based anymore. However, model-based is still a classic technique. It helps you to do the QC of your geosteering interpretation. When I kind of check the geosteered wells, I usually calculate the dynamic gamma ray curve and just compare it. So it's pretty good tool for QC, but it shouldn't be used as a primary geosteering technique in conventionals. A question for Andrés and José. Andrés, José, ¿cuál sería una proporción de ajuste aceptable a la trayectoria programada? No sé si entiendo muy bien.
Sí, no sé si se refiere a la trayectoria planificada. Si Claro, se refiere a la pensemos que trayectoria se puede planificada, va a depender un poco del objetivo, ¿no? Hola, hola. sí, no llegué a Bueno, escuchar a bien. ver. Sí, voy a repetir la pregunta y si no pasamos a otra. ¿Cuál sería una proporción de ajuste aceptable a la trayectoria programada? Supongo que se Claro. refiere a los metros que Se uno refiere a puede la llegar a trayectoria ajustar. programada o planificada, y el punto más importante que hay que saber del concepto de geonavegación es que cuando se geonavega no existe trayectoria programada, el plan queda como referencia y ya nosotros vamos generando y actualizando esa trayectoria a medida que van llegando en tiempo real los datos. Entonces, eso es clave, Igor lo tenía ahí bien marcado, o sea, geonavegar no se sigue una trayectoria planificada o programada. Entonces vos vas a ver muchas veces que el plan puede quedar a 10 hasta 20 metros en TBD a lo que fue el pozo en su finalización. Claro, es interesante porque ahí lo que mencionás es que estás adquiriendo datos y reajustando tu trayectoria. Ese concepto de que el plan queda obsoleto es muy interesante. Muchas gracias. Okay, I have a question for... Exactamente. Okay. Bien, vamos a pasar tengo una pregunta que puede ser para ambos panelistas, para los tres. Es also, it is useful for geosteering to run an azimuthal gamma ray. I don't know, Igor, can you tell us something about this? Azimuthal gamma ray? Azimuthal gamma ray or spectral gamma ray. Let me cover both actually. Azimuthal gamma ray and Okay. spectral. Azimuthal gamma ray, or what is called image logs, is very good technique, and we see the tendency that some operators in some place use image log, gamma ray image logs. First of all, because the cost of a gamma ray image log is not that different from like regular gamma ray, but it gives you the deep of information, which is very valuable information. So it's pretty good technique, and if you guys in some operators have a chance to run gamma ray image logs for the same cost as a regular gamma ray, it's better to use it. It's very good. As for spectral gamma ray, just running separate uranium, thorium, and potassium logs, I honestly didn't see examples of using the spectral gamma ray, simply because all the all the fields in US they don't require that. The uranium cannot give you like separate or specific pattern which is different from your regular gamma ray. So maybe in some formations it can be used, and so what you need really to do is just to plot your regular gamma ray and plot your uranium, thorium, and potassium, and see if there's a difference in pattern. If there is a difference in pattern, then it's useful. If there is no difference in pattern, then you don't need to spend money on that. Again, I didn't see examples because in the geology I worked with, specifically in the US, and I know same in Canada, there are no examples of that. Maybe there are some examples in Argentina, but I'm not aware of them. Okay. Disculpa, relacionado a esta pregunta. Sí. Creo que es importante destacar que el registro de gamma ray azimutal, debido a la naturaleza, como mostraba Andrés, de la formación vaca muerta de estos picos y valles que uno se encuentra en la ventana de navegación,
nos permite saber si estamos cortando hacia arriba o hacia abajo. Entonces, muchas veces con una curva de gamma ray average, vos podés interpretar el pico para arriba y era para abajo, y te saliste del ventano del objetivo, lo cual, utilizando las imágenes de gamma ray, va a permitir saber si estás cortando hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, es muy importante la utilización y nosotros en muchos casos la usamos. Vale, muy bien, gracias. Sí, es como que aumentás el tamaño de la lupa cada vez que tenés más datos. Bien, tengo acá una pregunta que también puede ser para todos. Let me check. Is used the rate of penetration data for geosteering? Could you start? Rate of penetration. Usually I see the usage of rate of penetration whenever your gamma ray gets broken. So, for instance, if you drill and you're really close to the top of the well, you're really close to TD, and then suddenly your gamma ray is broken. Instead of doing a trip out of a hole and just get a new BHA and then get in, you just continue drilling. And now you, instead of using gamma ray for geosteering, you use rate of penetration for geosteering. So it's a pretty common. I see it from time to time because I mean your MWD tool can get broken. But as for like something else, I don't think it's really valuable for anything because it really depends. The rate of penetration really depends on multiple parameters. It depends on the mud weight, and it depends on the wellbore conditions. So it's not really stable. You cannot just use it for correlation or for comparison. You cannot comparison from one well to another. In order to do it, you need to normalize it to multiple parameters. So it's not that easy. Yeah. So like that. Yeah. Okay, that's the point. The comparison is not possible. Otro comentario con respecto a esto, Pablo. Sí. Estamos aquí hablando sobre geonavegaciones no convencionales, pero en yacimientos convencionales, la ROP muchas veces, cuando uno va aterrizando el pozo, es muy importante al entrar en el reservorio, muchas veces en arenas friables o más friables que las rocas supradyacentes, que pueden ser lutitas más competentes, viene con una ROP y cuando entras al reservorio pica el ROP y entonces es un indicador de que estás entrando en reservorio. Solo un comentario. Perfecto, sí, interesante, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Tenemos muchas preguntas, ahí tenemos al equipo trabajando con todas las preguntas, haciendo la traducción en el momento. A ver, les voy a pasar una pregunta a Andrés y a José. ¿Pudieron establecer algún indicador de pérdida de EUR por tortuosidad? ¿Qué pueden contarnos sobre esto? Y después la vamos a transferir a Igor también. En principio, no se está apuntando mucho a ese lado, sino la relación que se está buscando entre EUR y posición estratigráfica es el mayor trabajo. Y la tortuosidad la asociamos más que nada a aspectos operativos de terminación que puedan tener algún costo adicional operativo. Se trabaja bastante sobre ese control, pero no hay un trabajo directo. Sí, entender que esa EUR se ve afectada por bastantes o distintos aspectos, así que posiblemente podría ser una de las variables a entrar en el análisis. Okay, Igor, the question that I did to Andres was if there is any relationship between EOR and tortuosity. Do you have any comments about this? EOR and what? Porosity? And tortuosity of the trajectory. Tortuosity. It's a very interesting question.
I honestly never seen any research on this topic. If there is any, but tortuosity really relates to the position of your wellbore. I mean, we clearly see that the different your position, the different is a production, the different is EOR. Yes, the tortuosity may not be that high, but it's still some deviation. So even though I didn't see any research on this topic, I suspect that maybe there can be some influence, but it shouldn't be really significant. Okay, thank you, Igor. Ok, vamos a avanzar a ver si vamos a transferir acá una pregunta. Déjenme Pablo, un segundo, por favor. tenemos el resultado Sí. de la encuesta. Ah, perfecto. A ver, déjenme que voy a ver si lo lanzaron. Bueno, como les había comentado anteriormente, vamos a contestaron 2 encuestas, las mismas preguntas, y acá tenemos los resultados. A ver, ¿qué pasó? Sí, bueno. Contanos. Put the translation in English, Igor, but I will make the comment en castellano. Entonces, la primera columna de antes de la charla es con todos los resultados, se ve que es constante, que hay como la mitad de de la audiencia que no contesta la encuesta, pero de los que contestaron, que es la segunda columna, vemos que de las 4 preguntas es mejora de productividad de los pozos, que lleva como 1/3 de los votos, y que eso evoluciona a 50% después de la charla. Entonces, hubo efectivamente un cambio. Y otro cambio notable es que pasamos de 13% que no tenía experiencia a 4, digamos, no, si comparamos las cifras, a 2%, es decir, 26% cuando sacamos lo que no contestaron, a 4%. Entonces, el efecto del seminario de capacitación se ve, digamos, no tan directo, pero vemos que hay como un efecto. Y la segunda encuesta, pasa la slide, por favor. Ahí, digamos, sobre como el espesor de la ventana operativa, vemos que el 45% de los que votaron están en una ventana de 5 a 10 metros, y que después de la charla aumenta a casi la mitad de los que votaron, estiman que es una buena ventana, y que el segundo resultado es entre 10 y 20 metros. Y parece que menos de 5 metros es, digamos, como ya no tan seleccionado, porque puede ser como exagerado en relación con el control que podemos tener sobre eso. Así que esos son los comentarios que tenemos en la encuesta. Gracias. Bueno, gracias, Denis, muy interesante. Bueno, una pregunta para José, la tenía por acá. Disculpen que esto está haciendo en vivo y a veces se nos pierden las ventanas. Dice, para José, aparte del gamma, ¿qué otras técnicas ven como interesantes cuando entran en la zona de la cuenca que no es tan continua? Ok, supongo que se refiere a otros registros de interés que nos pueden contar cuando hay problemas de discontinuidad, de tal vez fallas. Nosotros hasta ahora, como dijimos, el registro principal es el gamma ray, tanto average como tal, y hemos utilizado en los bloques del norte, en donde hay presencia de intrusivos o filones, la resistividad, en donde nos indica la presencia de este tipo de rocas. Otro tipo de registro, que era como indicaba Andrés, de tipo proactivo, resistividad simutal profunda, no hemos
probado hasta el momento, porque, como les decía, no hemos encontrado por ahí las características o las condiciones para probar esa tecnología. Sé que en Permian, y no sé si Igor por ahí puede tener experiencia, se ha probado, pero bueno, lo que decíamos, la naturaleza misma de Vaca Muerta, la laminación delgada, enmascara o impide que la medición de esta resistividad simultánea profunda no sea óptima en estas condiciones, ¿no? O sea, para yacimientos convencionales tiene muy buena aplicación y es muy buena, pero bueno, en Vaca Muerta no la hemos incorporado. Ok, gracias José María. Vamos a ir cerrando el evento. Una última pregunta para todos es, ¿cómo ven el futuro? A ver porque la teníamos formulada por acá. We're in 2020 and what do we expect for the next 10 years? ¿Qué piensa de los próximos 10 años? What do you think, Igor, about the next 10 years in this subject? What is the evolution? Yeah, I think, and I mentioned in my presentation, I expect a lot of cloud technologies to become available. So everything we do now will, like all the reservoir characterization, geosteering, drilling, everything will migrate to cloud. And especially in this COVID time, all those processes are kind of accelerated. We all work remotely, and we need effective communication tools, and we need effective platforms where we work. So I expect all the technologies to migrate to cloud. It's very obvious, and the whole oil and gas will be there. Also, I expect a lot of the high penetration of statistical techniques, because the number of wells we are drilling are thousands and thousands of wells. At the moment, it takes about 1 week to drill a well in USA. So if you have 10 rigs, it means you drill 10 wells per week, 40 wells per month. It's a very significant number. So the company can drill, several hundred wells. Like small size of company, oil company can drill a couple hundred wells a year easily, and the big company can drill 1,000 wells a year. And when you have so many wells, you just don't have time to perform any kind of physics-based analysis. The only thing you have is statistics. You just need to build different statistical approaches, statistical relationships, and make conclusions how to improve your completion design, to improve your drilling techniques, geosteering techniques, how you want to change your development pattern. Do you want to develop this area, that area? Everything will be based on statistics. It's what I believe in. Okay. Thank you, Igor. ¿Quieren agregar algo más, Andrés? José, ¿cómo ven los próximos 10 años de la técnica? Sí, por ahí, en cortito nomás, en el futuro cercano creo que la geonavegación tiene bastante es una segunda fase, digamos, donde puede ayudar mucho en optimizar todo lo que son cuestiones operativas. Se ha trabajado bastante, hay una curva de aprendizaje marcada para poder posicionarlos en objetivo, y creo que hay que equilibrar un poco la balanza para el lado de mejorar cuestiones operativas. Por ahí, no sé si existe la palabra, pero a veces lo que yo comentaba se hacía sobre geonavegación, es decir, estás muy fino, tratás de posicionar el pozo en 2 metros de espesor, y tal vez eso no impacta grandemente en productividad. Entonces hay que hacer un trabajo de encontrar ese equilibrio, sí, que se está haciendo, pero yo creo que tenemos para el futuro cercano buenas opciones de mejora. Y ya para más adelante, esta entrada de
disciplina de geonavegación en Argentina a través del no convencional puede replicarse en muchos objetivos convencionales. Creo que también dentro de lo que es la reinvención de los plays convencionales, visibilizar o tomar esa curva de aprendizaje en cuanto a perforación direccional, en cuanto a geonavegación y otros aspectos que se han desarrollado fuertemente en estos 10 años en Vaca Muerta, aprovechar esa curva y replicarla. Obviamente hay que hacer todo un conocimiento, un aprendizaje, pero se puede replicar. Ahí en YPF tiene proyectos horizontales donde ya está haciendo escuela y creo que puede tener un buen panorama. Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad que muy interesante el comentario, todos los comentarios, todas las respuestas. Bueno, quería agradecer al IAPG por darnos este espacio, también a todo el equipo técnico del IAPG que siempre están ahí ayudándonos a que esto sea posible. El equipo técnico también con las preguntas, bueno, un agradecimiento para todos ellos. Un agradecimiento para los oradores que presentaron, que prepararon estas presentaciones. Thank you, Igor, for your presentation. It was very interesting, very clear. Bueno, los quería invitar, entonces, para el 24 de septiembre vamos a tener una nueva sesión que es simulación y estimulación. Así que, bueno, y obviamente les agradecemos a ustedes por estar presentes y los esperamos en el próximo encuentro.